Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar abordaje al texto de Ignacio Rocha, abordajes grupales, en esta unidad número 2. Consideramos la elección de este material porque hace un aporte interesante a lo que es el abordaje grupal. Entonces, por esto, si bien el trabajo que hace el autor aborda cuestiones de una mirada grupal sobre lo que es los consumos problemáticos, es importante que ustedes sumen este aporte que nosotros les damos desde esta bibliografía para poder pensar qué cuestiones son importantes desde este abordaje grupal, ¿no? No sé si queremos tanto que ustedes focalicen en los consumos problemáticos. Si bien es una temática que surge en las escuelas y sobre todo en el nivel secundario, en su gran mayoría, en un alto porcentaje, es importante que, bueno, tomen por ahí la mirada que nos aporta este autor. Para comenzar, vamos a considerar, ¿sí?, que es un problema y el problema él lo toma como, yo voy a ir haciendo como algunas analogías en relación a lo que venimos abordando en la materia. El problema lo define como si nosotros lo consideráramos dentro de una institución educativa como un problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es el problema? Es pensar que cuando se nos presenta, sí está pensado como como una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad para poder generar alguna transformación. En este sentido, se nos presenta como un desafío en la cual lo podemos pensar desde esta mirada, desde esta perspectiva, como un acontecimiento, desafío que puede tomar parte de un abordaje desde una experiencia grupal. O sea, cómo se aborda este problema considerado con otros, con un abordaje desde un grupo de personas, ¿sí? Entonces, desde esta mirada, el autor lo que plantea es que nos permite tener otras perspectivas acerca de lo que va generándose grupalmente. Y esto lo que va a hacer es habilitar y abrir el juego a lo grupal, ¿no? A que otros espacios que tal vez no se consideraran comienzan a existir y que de alguna manera, si no lo podemos pensar con otros, ¿sí?, no se hubiese puesto de manifiesto. Por eso es que nosotros siempre hablamos de la dimensión grupal dentro de la institución educativa, ¿no? Hablamos de la dimensión áulica. Bueno, acá es lo mismo. Este abordaje grupal tiene que ver específicamente con este lugar físico compuesto por diferentes personas. Ahora bien, este abordaje grupal lo concibe, ¿sí?, dentro de una perspectiva de la complejidad, ¿sí? ¿Qué es lo que nos plantea? Que comprender lo grupal desde esta perspectiva de la complejidad implica de alguna manera pensar distintas lógicas y lógicas que no son tan racionales, ¿sí? Como que más adelante vamos a ir viendo, no es esto de lo lineal, A, B y cuestiones que van a tener una causa y una consecuencia específicamente, sino que sale un poco de ese esquema porque es ahí donde se pone en juego cuestiones que tienen que ver con el actuar con otros, ¿no? Se nos ponen en juego también cuestiones que tienen que ver con el sentir, con el pensar, cómo actuar en otro idioma, ¿no? Como este código en el cual nosotros lo visualizamos y lo entendemos dentro de la materia con la complejidad, ¿sí? Cuestiones que van apareciendo y que se nos interpelan desde este paradigma. Ahora bien, dentro de lo que es la experiencia de abordaje grupal, el autor plantea que hay una tarea específica y que tiene que ver con esto de acompañar a sujetos que van a atravesar problemáticas para poder construir sus propios territorios. Hace una mirada de lo individual inmerso en estas pequeñas individualidades, pero que se atraviesan con este componente de lo grupal, ¿no? Y que de alguna manera estos individuos, estos sujetos que se ponen en juego en esa construcción, van a poder ir generando herramientas para poder construir sus propios territorios. Esa es un poco la puesta en marcha de la tarea de la cual habla el autor. En este abordaje grupal, él
habla como de algunas características y que es muy importante tener en cuenta a la hora de llevar nota, ¿no? Y como registro de tanto de lo que nosotros hablamos, ¿no? De llevar registro, sistematización, habla acerca de la escritura. Qué importante es pensar lo escrito, ¿no? Como relato, o sea, aquello que yo voy registrando y que voy sistematizando en esta observación que va transcurriendo de lo grupal, generar un relato de esto, ¿sí? Como a modo de historia, esta historicidad que nos va permitiendo el inicio hasta el fin, pero que a la vez van generándose diferentes cuestiones que se van a ir modificando, otras que van a pensarse desde una mirada de un retroceso. Bueno, todo esto en el relato, cuando yo lo leo como una historicidad, me permite hacer un análisis de toda esa trayectoria. Por otro lado, va a hablar de un encuadre, ¿no? Este abordaje de lo grupal tiene una necesidad de encuadre en relación a los espacios simbólicos, ¿no? Que tienen que ver específicamente con espacios individuales, donde van a transcurrir cuestiones que son personales, pero que no se vislumbran en este colectivo, ¿no? Sino que van a salir a la luz y se van a hacer visibles, pero desde una construcción, o sea, aparecen diferentes individualidades, pero que no focalizamos en ellas, sino que eso lo ponemos en juego en esa construcción de lo grupal. A ver, cómo miramos entre todos y cómo construimos entre todos. Entonces habla que como cualquier otro espacio de abordaje, en este caso él habla de lo terapéutico, nosotros podemos hablar de un abordaje desde lo institucional para llevarlo a nuestro plano y para tomarlo como un aporte a la materia, de que este espacio es propio de ese grupo que se conforma, no de esa grupalidad. Por lo tanto, tiene que tener una cierta reserva en relación a otros espacios como pueden llegar a ser los familiares, los amigos, ¿no? Bueno, otros que no están dentro de esta conformación donde se lleva a cabo la temática. Por otro lado, diferenciar específicamente y a modo, digamos, como de categorías, entre lo que es lo privado y lo íntimo, a diferencia de lo público, ¿no? Esto que se está dando dentro de este abordaje grupal tiene que ver con un cierto cuidado, una cierta reserva, y que de alguna manera tiene que quedar ahí, ¿no? En reserva de lo íntimo, y diferenciarlo de aquello en lo cual yo sí quiero hacerlo público. Por otro lado, habla de una creación, ¿no? De crear varios territorios en la subjetividad de cada una de estas personas. Entonces, estos territorios que se arman a nivel subjetivo, en la individualidad, van a poder permitir una creación, ¿no? Un construir grupal, la reconstrucción, y por ese motivo de la reconstrucción nos va a dar lugar y habilita a una modificación, ¿sí? Es como hace una comparación con los espacios de una casa, ¿no? Un pasillo dentro de una casa nos va habilitando al ingreso de diferentes compartimientos que a la vez yo los puedo ir modificando, ¿no? Y reconstruyendo para luego poder armar algo general dentro de esta casa. Bueno, hace como una comparación y de ejemplo como para que ustedes se den cuenta. En nuestro caso, como abordaje de lo institucional, podríamos pensar, ¿no? Que los diferentes espacios subjetivos que tienen cada uno de los individuos que conforman ese grupo, ¿sí? Se van a resignificar. ¿Por qué? Porque se van a reconstruir por medio de la transformación que habilita la posibilidad con otros. De este abordaje grupal, acá sí vamos a tomar parte de su investigación, porque de hecho desde acá surge esta mirada que él tiene de la grupalidad, y lo traigo como para un dato interesante dentro de esta bibliografía que nos trae este autor, y que tiene que ver con esta mirada del consumo problemático, donde toda esta construcción de la grupabilidad la puede llegar a fundamentar por un diagnóstico previo que se ha realizado. Entonces, él toma una investigación realizada en el año 2017, hace una comparación entre el 2010 y el 2017, su publicación, su libro, está realizado en el año 2022, entonces, bueno, le lleva ese tiempo entre el 2017 y el 22 donde se hace la publicación, pero analiza datos realmente cuantitativos
en relación a cuestiones cuantitativas y cualitativas, que algunas vamos a ir deslizando ahora en algunas diapositivas que vamos a transcurrir, pero quiero tomar acá dos cuestiones muy importantes que le lleva a pensar, ¿sí?, esa investigación que hace. Para poder hacer ese abordaje grupal se basa entonces en datos realmente cuantitativos de una investigación tomada con una fuente, desde una fuente, perdón, obviamente verificable, y que tiene que ver con la mirada de dos premisas. Una tiene relación con que habla, ¿sí?, como si fueran hipótesis, de que no siempre el consumo es problemático, ¿sí? Nosotros no vamos a dar cuenta de toda la investigación, lo tienen ahí en los capítulos que nosotros les facilitamos. Esto es una síntesis a modo de transposición de lo más importante que ustedes tienen que tomar del autor, por eso nos vamos a ir con los datos específicos de cada uno de los rangos que él toma en la investigación, pero sí estas dos premisas que nos parecieron importantes. Entonces, sale de esta, tal vez, de este mito de que no siempre el consumo es problemático, y por el otro lado, esta segunda hipótesis o premisa tiene que ver con que el abordaje de los consumos problemáticos, obviamente, se puede hacer desde diferentes dimensiones. Y él habla que hay una dimensión que puede ser abordada desde lo político y cultural, otra que tiene que ver con lo social, otra que tiene que ver con lo grupal, con lo técnicamente específico a lo que es la adicción, el consumo, etcétera, y otro de un abordaje individual. Sin embargo, él toma para poder pensar esta problemática del consumo un abordaje grupal. Este abordaje grupal lo consideran una metodología basada en la psicología comunitaria y toma a un autor, ¿sí?, que específicamente tiene como objetivo, es un psicólogo, como objetivo la construcción de la noción de nostridad, o sea, basado en lo que implica la psicología comunitaria. Entonces, él toma este abordaje, el autor del libro, Ignacio Rocha, que es psicólogo, una metodología basada en la investigación de otro psicólogo que tiene como mirada la psicología comunitaria. Está basado en una mirada de salud, pero nosotros lo tomamos como un aporte, ¿sí?, válido para pensar al abordaje grupal, ¿sí?, dentro de lo que es la psicología comunitaria, como nosotros ya venimos abordando. Y esto nos pasa en las escuelas. Recuerden que en clases anteriores hemos pasado por diferentes materiales, entre uno de ellos fue el texto de Lina Davas, donde ella habla acerca de un abordaje en red, y también hacemos una introducción dentro de lo que es la intersectorialidad, y pensado en ese marco, podemos pensar que la mirada de salud tiene un aporte interesante para poder generar una articulación en el abordaje grupal pensada en la temática de lo que es el consumo problemático. Entonces, esta metodología, que se basa en la psicología comunitaria, toma aspectos de la salud pensándose en que hay que hacer un abordaje de esta problemática, pero con dispositivos ambulatorios, ¿sí?, no pensado en una institucionalización. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ellos lo piensan desde un abordaje grupal, como un abordaje valioso, que realmente es un recurso que se puede sostener en el tiempo y que no requiere de recursos institucionales. Y esa es un poco la mirada que trae este autor. Entonces, pensando en la psicología comunitaria para este abordaje grupal, específicamente considera el problema como que trae aparejado el tema del consumo de sustancias que se nos presenta en esta necesidad de la deconstrucción. En la medida que no exista una deconstrucción respecto de creencias y prejuicios a quienes mantienen un consumo problemático, es muy difícil pensar este abordaje grupal. Es por esto que traigo el aporte también
del autor, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que pensarse en la necesidad, sí o sí, de deconstruir estas creencias y prejuicios. Entonces, para poder pensar este abordaje, como les decía anteriormente, tuvo que basarse en una investigación, en un diagnóstico de cómo pensar este recurso basado específicamente en algunos datos de la realidad que le permitan pensar este dispositivo grupal. De acá es donde toma los datos que yo les decía en los años de la franja del 2010 al 2017, pensado en datos epidemiológicos específicamente argentinos. Es importante este dato porque, bueno, estamos hablando de nuestra realidad, lo contextualizamos a lo que es nuestro país. La fuente que toma el autor es del Observatorio Argentino de Drogas, que es un organismo que depende del CEDRONAR. Los resultados que aborda esta investigación tiene que ver específicamente con algunos, ¿sí? Algunos de los tópicos que a mí me parecieron los más importantes a tener en cuenta, acercándolos a lo que es el abordaje en el ámbito educativo. Uno de ellos tiene que ver con el aumento del consumo en general, o sea, del consumo general de drogas en relación al aumento de personas cuyo consumo tiende a ser problemático. O sea, él va narrando en su investigación que muchas veces se considera que obviamente no todas las personas que han hecho esporádicamente algún tipo de consumo en diferentes drogas, y ahí las nombra, entre ellos la marihuana, la cocaína, etcétera, ¿no? Como la pasta base, algunas que va deslizando dentro de la investigación. Dice que, bueno, por haber consumido esporádicamente, no se convierte esto en un consumo problemático. Sin embargo, en los resultados que arroja esta investigación, sí se ve que a través del tiempo, específicamente el aumento de consumo de droga en general, hace una correlación de aumento de personas donde sí se transforma y tiende a ser en un consumo problemático. Otro aspecto importante que me pareció señalar y traerlo acá como a modo de síntesis es que el resultado que arroja esta investigación es que las dos sustancias de mayor consumo son ilegales, ¿sí? Y eso también nosotros lo vemos en las escuelas. No solamente consumo de tabaco o alcohol, ¿no? Sino que empiezan a aparecer otras sustancias que no están, ¿sí? Socialmente aceptadas y que forman parte de este consumo ilegal. Otro parámetro importante a tener en cuenta, un dato que suma también a nuestro abordaje, como para tenerlo en cuenta, ¿no? Y más por ahí en situaciones de la práctica en el ámbito educativo del nivel secundario, tiene que ver con el consumo de varones. El mayor consumo se da, según arroja esta investigación, en varones, en casi todas las sustancias. En las mujeres, específicamente, el consumo de sustancias está asociado a todo lo que implica la toma de medicamentos, ¿sí? Es el consumo de psicofármacos, perdón, que muchas veces está silenciado, ¿no? Es como que aparece como forma parte de un tratamiento, pero específicamente luego se genera, ¿sí? En un consumo problemático. Está solapado, está silenciado, pero bueno, esto sucede. Y otras de las cuestiones asociadas a digamos, el arrojo que da de información como resultado de esta investigación en la situación de las mujeres tiene que ver con una trayectoria en el consumo que está asociado a las parejas, ¿sí? Es como que acá lo que se observa es un refuerzo de desigualdad de género, cuestión significativa que también se observa en las instituciones educativas. Un resultado importante y que es muy actual, que tiene que ver con los grupos etarios, me pareció que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Lo puedan observar y que sea un síntoma a considerar a la hora de pensar en diferentes estrategias de abordaje en el cuidado de padecimientos subjetivos en las instituciones, y es el mayor consumo que nos da en este orden, ¿no? El porcentaje da
en esta categoría de prioridades. Mayor consumo en la franja de 18 a 24 años, luego pasa el porcentaje a la franja de 25 a 34 años, y en el tercer porcentaje encontramos a sujetos de 12 a 17 años, o sea, está en el tercer lugar dentro del mayor consumo. Y el autor habla de que hay diferentes aspectos que se ponen en juego, ¿no? Que tienen que ver con, digamos, la mirada cualitativa en cuanto a situaciones que generan estos altos porcentajes de consumo, están asociadas a lo que es las edades del proceso de independencia, tanto emocional y familiar, a la exogamia, al proceso de construcción de proyectos de vida, a lo que es la salida al mundo laboral y social, a la consolidación específicamente de la identidad y también a los encuentros con otras personas. Entonces, fíjense que acá hay franjas que, como están acá catalogadas, ¿no? En este resultado, en la primera y tercer prioridad, que tiene que ver con estudiantes que asisten a los niveles educativos que son obligatorios, como es el nivel secundario y parte del nivel primario. Entonces, bueno, nos parecía importante que tuviéramos en cuenta también estas cuestiones que se asocian, ¿no? Como tiene que ver con todo este proceso de construcción de proyectos o de una vida con proyectos, este cambio de la salida del mundo educativo a lo que es el mundo laboral y social. Bueno, toda esta consolidación de la identidad tiene que ver con el acompañamiento y estos programas que nosotros estamos trabajando en las escuelas, que tiene que ver con el acompañamiento a la trayectoria educativa, ¿sí? Al fortalecimiento de la alfabetización, a que pueda tener mayor recurso, como así también, y darle seguridad, como así también a lo que es esta mirada de toda esta construcción del sujeto dentro de lo que es el padecimiento y todo su contexto. El autor plantea de manera, digamos, bastante específica aspectos que también están relacionados dentro de, yo no lo puse acá en la diapositiva, pero que bueno, es importante mencionar cómo no se observa el riesgo del consumo desde la facilidad en el acceso a las sustancias por medio de redes sociales, vinculares y familiares. Estos también son factores de presión y que de alguna manera pueden llevar al consumo de niños y adolescentes, ¿no? Así que bueno, nosotros también esto lo tenemos dentro del programa de padecimiento subjetivo, lo que implica todo lo que es la convivencia digital, las redes sociales, etcétera. Bueno, el posicionamiento fuerte que toma el autor como para poder tener en cuenta este abordaje grupal tiene que ver con cuestiones que desmitifica a lo que es la enfermedad, ¿sí? O sea, sale de ese paradigma médico para poder pensar al sujeto dentro de una problemática que atraviesa y que introduce a otras variables y dimensiones, ¿no? No es el sujeto enfermo, sino que hay un sujeto que atraviesa por diferentes situaciones problemáticas que tienen muchas variables y dimensiones. Entonces, lo que hace es pensar en una multicausalidad, no define a la adicción como una psicopatología, sino a la situación problemática por la que atraviesa el sujeto y lo concibe al sujeto como portavoz y chivo expiatorio de una problemática, ¿sí? O sea, salir de ese modelo médico hegemónico para poder pensar en esta nueva mirada que nosotros la tenemos que abordar fuertemente en las instituciones como el sujeto y su situación, el sujeto y su contexto, el sujeto y el estudiante no solo, no en su individualidad, sino en su abordaje áulico, en forma conjunta, ¿sí? De manera grupal. Así es como lo concebimos. Por eso es que nosotros les traemos esta necesidad de abordaje desde este autor que nos pareció muy importante lo que implicaba la mirada que él tiene acerca del consumo problemático.
Y este abordaje grupal, ¿sí? Va desprendiéndolo en todo lo que es su proceso terapéutico, con una mirada también por fuera de lo que es la creencia del proceso lineal, sino que lo que él va a hablar es que hay muchas idas y vueltas, obviamente momentos en los que vamos a estar en cierta subida, en la que va a haber situaciones que se desmorona, ¿no? La sensación del tratamiento, y bueno, es todo parte del proceso terapéutico. Bueno, a nosotros nos sucede en las instituciones. ¿Por qué nosotros hablamos desde que desde manera muy temprana tenemos que abordar cuestiones que tienen que ver con las trayectorias? O sea, si nosotros lo pensamos desde una mirada de la prevención, desde una mirada de la educación sexual integral, si nosotros lo pensamos desde una mirada de la convivencia, todo lo que implica la trayectoria escolar, lógicamente que nos vamos a encontrar con situaciones de conflicto y que eso van a ser momentos de obstáculos o momentos de problemas que nos van a permitir transformaciones, ¿sí? Entonces, es por esto que nosotros tenemos que mirar las situaciones de abordaje desde un proceso. Esto no es lineal, no es causa y efecto, sino que lo que nosotros tenemos que pensarlo es que también el abordaje grupal implica poder salir de ese proceso lineal. Pensarlo siempre en la circularidad, en una retroalimentación y en que realmente no tenemos un comienzo y un final totalmente lineal, sino que van a surgir siempre situaciones que van a formar parte de aprendizajes y que van a estar atravesados por situaciones complejas. Por eso nuestro posicionamiento siempre desde el paradigma de la complejidad. Bueno, esto es un poco lo que nos viene a traer este autor. Esperemos que haya sido para ustedes un aporte interesante. Reparen específicamente en lo que tiene que ver con esos componentes de los resultados que han dado en esta investigación que él toma y de manera muy situada y clara. Por ahí es extensa, es verdad, son capítulos extensos, pero a modo de síntesis, en estos puntos son los que ustedes tienen que reparar y que sean para ustedes valiosos a la hora de pensar en un enfoque enriquecedor de fundamentación de las problemáticas que veamos en las instituciones. Bueno, nos vemos en la próxima video clase. Muchas gracias.